Para la realización de algunos tratamientos de rehabilitación oral es necesaria la toma de una impresión, que no es más que la copia en negativo de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, para posteriormente realizar la copia en positivo. Esta copia la vamos a conocer como modelo. Para lograr el modelo, realizaremos un vaciado en yeso piedra. Tipos de impresiones. Según su función, las vamos a clasificar en estáticas o anatómicas, que reproducen pura y simplemente la forma o anatomía de la boca. Según su extensión o tamaño, las vamos a clasificar en totales, cuando reproducen la totalidad del maxilar, y parciales, cuando solo reproducen la mitad o una parte del maxilar. Según existan o no dientes en la boca, se clasifican en pacientes dentados, pacientes edéntulos e impresiones mixtas. Según su complejidad, se clasifican en simples, que se realizan con cubetas stock con un solo material y en un solo tiempo, y complejas, que se utiliza más de un material de impresión y dos tiempos. Para realizar la impresión necesitamos de una cubeta, que es un dispositivo que nos sirve para llevar el material de impresión a la boca del paciente. Consta de varias partes: mango, que es por donde se sujeta la cubeta; cuerpo, compuesto por piso o fondo; paredes laterales o flancos. La cubeta maxilar cuenta con la bóveda palatina. Según el lugar que ocupan los flancos, estos se denominan bucal, lingual, labial y palatino. La unión del flanco con el piso se denomina gotera o canaleja. Tipos de cubeta. Según la extensión, totales y parciales. Según el maxilar, superior e inferior. Según la relación con la superficie de modelo, ajustada y aliviada. Según el material, metálicas y no metálicas. Según la resistencia a la fricción, rígidas y flexibles. Según la finalidad, de stock individuales. Para la impresión a realizar usaremos cubetas de stock metálicas. Además de las cubetas, vamos a necesitar la ayuda de un material de impresión. En general, los materiales de impresión son productos que se utilizan para copiar o reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Esta reproducción servirá para el vaciado del material para elaborar el modelo respectivo. Los materiales elásticos para impresiones deben cumplir una serie de requisitos, los cuales son aplicables a los demás materiales elásticos para impresión. Entre estos se pueden mencionar características de fraguado que cumplan con los requerimientos clínicos, compatibilidad con los materiales para modelos y troqueles, consistencia y textura satisfactoria, estabilidad dimensional sobre rangos de temperatura y humedad normalmente encontrados en los procedimientos clínicos y de laboratorio por largos periodos, suficientes como para permitir la reproducción de un modelo o troquel, facilidad de uso con un mínimo de equipo, libre de constituyentes tóxicos o irritantes, olor agradable, sabor y color estético. Propiedades elásticas con liberación de deformación permanente después de las tensiones. Económicos, resistencia adecuada de manera tal que no se rompa al removerse de la boca. Seguridad en el uso clínico y vida útil adecuada para las condiciones de almacenamiento y distribución. Los materiales dentales para impresión se pueden clasificar de acuerdo con sus propiedades físicas en rígidos. Son aquellos materiales que al endurecer tienen una consistencia rígida o dura. Serán yesos y compuestos inquenólicos. Termoplásticos. Son materiales rígidos a temperatura ambiente, adquieren consistencia plástica a altas temperaturas y recuperan la rigidez cuando la temperatura baja nuevamente dentro de la cavidad bucal, como por ejemplo las ceras y los compuestos de modelar. Elásticos. Son aquellos que permanecen en estado elástico y flexible después de haber permanecido en la boca, como lo son los hidrocoloides reversibles,
hidrocoloides irreversibles como los alginatos, los polisulfuros, las siliconas y los poliéteres. Alginatos. Los alginatos o hidrocoloides irreversibles son materiales elásticos para impresiones basados en sales solubles del ácido algínico obtenidas de algas marinas llamadas alginas. El nombre de alginatos proviene del nombre de estas algas. Usos de los alginatos. Los alginatos se utilizan para toma de impresiones parciales o totales de los maxilares dentados para la construcción de prótesis parciales removibles. Impresiones para modelos de estudio. Impresiones para modelos de ortodoncia. Impresiones primarias de pacientes edéntulos. Estos materiales no deben utilizarse en la toma de impresiones para fabricación de coronas, puentes fijos o incrustaciones, debido a su falta de reproducción de detalles. Componentes de los alginatos. Alginato. La base fundamental es una sal soluble del ácido algínico extraída de algas marinas llamadas alginas. Entre las sales se encuentran las de sodio, potasio y amonio, siendo las de sodio las más utilizadas. Estas constituyen el elemento principal de la reacción y forman un sol viscoso cuando se mezclan con el agua. Mientras mayor es la concentración del alginato en solución, mayor será la viscosidad del sol formado. Sulfato de calcio. Es el elemento que reacciona con el alginato soluble y lo cambia a un alginato insoluble, es decir, lo transforma de sol a gel. El sulfato de calcio que se agrega es dihidratado, pero también puede utilizarse el semihidrato. Si, en cambio, se le agrega anhidrita insoluble, esta actúa como un retardador debido a su insolubilidad. Fosfato trisódico o pirofosfato tetrasódico al 2%. Se agrega al alginato como retardador que inhibe la formación de iones de calcio libres. También se ha utilizado para el mismo fin trifosfato de potasio, carbonatos y oxalatos. Tierra de diatomeas. Se agrega como material de relleno para darle cuerpo y textura al alginato, reducir la adhesividad y aumentar la resistencia. Aditivos. Son sustancias que se agregan para mejorar la reproducción de detalles, disminuir la distorsión, eliminar el polvo atmosférico, aumentar hasta en 50% la resistencia, humedecerlos y facilitar el mezclado del alginato. Indicadores. Debido a que en la mezcla de alginatos existen cambios en el pH, algunos fabricantes han agregado indicadores como la fenolftaleína y timolftaleína a sus productos para indicar el grado de reacción alcanzado al comienzo y final de la gelación. De esta forma, el odontólogo puede observar, por el cambio de color, el tiempo para mezclar el material, cargar la cubeta y retirarlo de la boca. Reacción química. La reacción química de los componentes de los alginatos es una gelificación que se da de la siguiente forma. Tenemos un alginato soluble de sodio o potasio, que al agregarle agua se va a transformar en un sol suave y soluble. Este sol soluble va a reaccionar con el sulfato de calcio para obtener un gel insoluble. Como la reacción es muy violenta, para tener el tiempo suficiente de tomar la impresión, la ionización del sulfato de calcio se retarda con la adición del fosfato de sodio. Y así, mientras todo el fosfato trisódico no haya reaccionado con el sulfato de calcio, la reacción número 2 no se realiza. La estructura química del producto obtenido está conformada por partículas reaccionantes de alginato soluble, recubiertas por una capa de alginato de calcio insoluble. Propiedades de los alginatos. Tiempo de trabajo. Es el tiempo que transcurre desde que se inicia la mezcla de agua-polvo hasta que se carga la cubeta. Este va a depender de la casa fabricante. Tiempo de gelificación. Es el tiempo que transcurre desde que se mezcla el polvo con el agua hasta que el material endurece en la boca. Puede ser controlado por el fabricante o por el odontólogo.
El control de la gelificación por el fabricante depende del grado de polimerización del alginato y de la cantidad de retardador agregado. Se recomienda que el odontólogo no agregue más retardador que el agregado por el fabricante. El odontólogo puede controlar el tiempo de gelificación por los siguientes métodos. Por la temperatura del agua. A menor temperatura del agua, mayor tiempo de gelificación. Alterando las proporciones de agua-polvo. Esta alteración puede producir una mezcla pobre y afectar las propiedades del gel, en vista de lo cual no es aconsejable. Alterando el tiempo de mezcla. Con ello se puede afectar adversamente la estructura del gel, por lo tanto tampoco es aconsejable. El tiempo de espatulación debe ser de 45 segundos aproximadamente. Viscosidad. Los alginatos se presentan comercialmente en dos tipos de viscosidad de acuerdo con la ANSI/ADA número 18. Tipo 1, alta viscosidad y tipo 2, baja viscosidad. Cada tipo se utilizará selectivamente de acuerdo con el tipo de impresión y resiliencia de la mucosa gingival en el momento de tomar la impresión. Tixotropía. Algunos alginatos no se vierten, se hacen fluidos cuando se les aplica presión durante la toma de la impresión en boca. Este efecto es muy importante desde el punto de vista clínico, por cuanto el material no fluye con facilidad hacia la parte posterior del paladar, lo que produce menos desagrado al paciente, especialmente en niños y mujeres en estado de embarazo. Estabilidad dimensional. Por ser coloides, están expuestos a cambios dimensionales debido a fenómenos de imbibición y sinéresis. El material sufre una ligera expansión inicial. Si se deja sumergido en agua después de tomada la impresión, la expansión continúa por absorción de agua. En caso contrario, si la impresión se deja sobre la mesa de trabajo, parte del agua utilizada para mezclar se evapora por sinéresis, produciéndose una contracción. En consecuencia, el vaciado debe hacerse inmediatamente después de retirada la impresión de la boca del paciente. Recuperación elástica. En comparación con el agar-agar, la recuperación elástica de los alginatos es ligeramente inferior, lo que nos indica que los primeros tienen una elasticidad algo superior a los segundos. Flexibilidad. La flexibilidad de los alginatos en comparación con el agar-agar es ligeramente superior. Esta flexibilidad de gel se debe a que solo la capa superficial de cada partícula de polvo cambia a alginato de sodio o alginato de calcio y el centro permanece blando, confiriéndole propiedades elásticas al material. Reproducción de detalles. Comparativamente con los hidrocoloides a base de agar-agar y de los otros materiales elásticos para impresión, la reproducción de detalles finos es aproximadamente 25% menor, motivo por el cual estos materiales no se utilizan en impresiones donde sea necesaria la fidelidad de los detalles, tal es el caso de impresiones para incrustaciones, coronas y puentes fijos. Toxicidad. A pesar de que algunos materiales pueden contener plomo en su composición, se considera que estos productos no son tóxicos. Ventajas de los alginatos. Bajo costo, facilidad de manipulación y propiedades hidrófilas. Desventajas. Poca estabilidad dimensional, poca recuperación elástica y poca reproducción de detalles. Polisulfuros. Los polisulfuros son materiales elásticos para impresiones. También son denominados mercaptanos debido a la presencia de grupos mercaptanos en la cadena del polímero. De igual manera se les conoció con el nombre de tiocol por ser este el nombre de la compañía que primero los patentó. Usos de los polisulfuros. Los polisulfuros se utilizan para toma de impresiones individuales en los procedimientos de elaboración de coronas. Impresiones parciales en el caso de elaboración de incrustaciones individuales o múltiples. Impresiones para la construcción de puentes fijos y en impresiones totales de pacientes total o parcialmente edéntulos. Clasificación de los polisulfuros. Los polisulfuros se clasifican en de cuerpo liviano o inyección, de cuerpo regular y cuerpo pesado para cubeta. Esta clasificación se basa en la consistencia del producto.
De acuerdo con el grado de polimerización y material de relleno, tendrá una mayor o menor fluidez. Composición de los polisulfuros. Polisulfuro, en un 80%. Es la base fundamental. Tiene bajo peso molecular y se caracteriza por la presencia de grupos reactivos mercaptanos, terminales y centrales en la cadena del polímero. Relleno, de un 12 a un 50%. Se utiliza para darle consistencia. El relleno más común es el compuesto por dióxido de titanio, sulfuro de zinc y sílice, dependiendo de la consistencia. Y litopon, que es un pigmento blanco constituido por una mezcla de sulfuro de zinc y sulfato de bario. Acelerador. Existen 3 tipos. Dióxido o peróxido de plomo en polvo. Se reactiva rápidamente a temperatura ambiente y la reacción de curado se mantiene por un tiempo más largo. Hidroxiperóxido orgánico incoloro. Se utiliza con el objetivo de eliminar el color marrón del peróxido de plomo. Tiene poca estabilidad dimensional y se contrae debido a la evaporación del constituyente volátil del hidroxiperóxido utilizado. Hidróxidos inorgánicos. Dan un color azul verdoso. Son de mejor estabilidad dimensional que el anterior, pero son más tóxicos que el peróxido de plomo y más inestables que el mismo. Azufre. Para facilitar la polimerización de los polisulfuros, se les agrega azufre como agente promotor que facilita la reacción química y ácido esterico para ayudar a la polimerización. Talato de dibutilo. Se usa como plastificante. Reacción química. La reacción química de estos materiales se hace entre el mercaptano o pasta base y el dióxido de plomo o acelerador, para dar un polisulfuro por oxidación de los grupos mercaptano, más sulfuro de plomo y agua. Gráficamente este proceso se puede representar de la siguiente manera. Tenemos un polisulfuro que va a ser la base, le agregamos el dióxido de plomo que va a ser el acelerador y estos componentes van a reaccionar y nos van a dar un polisulfuro más sulfuro de plomo más agua que va a ser el material totalmente polimerizado. Propiedades. Tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo de los polisulfuros es aproximadamente de 5 a 7 minutos, similar a los hidrocoloides basados en agar-agar y superior a los alginatos. Tiempo de polimerización. El tiempo de polimerización o endurecimiento de estos materiales es de 8 a 13 minutos, mayor que el agar-agar y que el alginato. Este tiempo de endurecimiento puede modificarse por varios métodos, tales como: a mayor temperatura se acelera la polimerización y, en consecuencia, el material endurece más rápidamente. Proporción base-acelerador. A menor cantidad de base, el tiempo de endurecimiento se acelera. Agregándole una gota de agua a la mezcla, se acelera la polimerización, pero es más difícil de mezclar y controlar su efecto. Agregando una gota de ácido oleico, se retarda el tiempo de polimerización. Estabilidad dimensional. Los polisulfuros se contraen igual que los materiales basados en agar-agar y alginatos, pero en menor proporción. Se recomienda, en consecuencia, hacer el vaciado máximo 1 hora después de vaciada la impresión. La contracción se debe a la polimerización que da agua como producto residual, la cual se volatiliza, y también a las tensiones mecánicas en el proceso de la toma de impresiones. Recuperación elástica. La recuperación elástica de los mercaptanos es de aproximadamente 97,9%, ligeramente inferior al agar-agar, pero ligeramente superior a los alginatos. La impresión debe dejarse sin hacer el vaciado cierto tiempo después de retirada de la boca, para que se recupere elásticamente. Fluidez. La fluidez de estos compuestos es de 0,5 y depende de la consistencia del material utilizado, si es de cuerpo pesado, regular o liviano. Flexibilidad es de 7, es decir, son más duros o rígidos al compararlos con los de agar-agar y los alginatos.
Reproducción de detalles. Los mercaptanos tienen la fidelidad en la reproducción de detalles y, en consecuencia, se les utiliza en técnicas de impresión para coronas, puentes fijos e incrustaciones. Toxicidad. Los mercaptanos, a pesar del contenido de plomo o cobre del acelerador, se considerarán no tóxicos al organismo. Vida útil. Los mercaptanos tienen buen tiempo de vida útil, pero no deben almacenarse en lugares calientes, después de cierto tiempo de polimerización que es lenta por el deterioro del reactor o catalizador. Siliconas. Las siliconas son materiales elásticos para impresiones a base de polidimetilsiloxanos o polivinilsiloxanos. Deben su nombre a la presencia de sílice y oxígeno en su composición. Con las siliconas se obtiene una reproducción de detalle similar a la del agar-agar, mercaptano, poliéteres y mucho mejor que la del alginato. Las siliconas no son tóxicas, sin embargo se recomienda no tocar el catalizador con las manos. Sus ventajas: es fácil de manipular, es estable dimensionalmente en cortos periodos de tiempo, tienen propiedades elásticas excelentes, pueden prepararse con diferentes viscosidad y resistir al desplazamiento de tejidos gingivales, tienen sabor y olor agradables, limpios para manejarlo. La polimerización apenas es alterada por contaminación de látex. Desventajas: sensibles a temperaturas altas, estabilidad dimensional reducida por la evaporación de alcohol, tiempo de trabajo corto para impresiones múltiples, mayor concentración de polisulfuros, vida de útil corta. Las variaciones en el catalizador son críticas para el tiempo de polimerización. Tienen alta concentración durante el almacenamiento. Usos de las siliconas. Las siliconas se utilizan para impresiones para coronas y puentes fijos, impresiones totales de pacientes total o parcialmente edéntulos, registro de mordida, procedimientos de laboratorio para el procesado de prótesis totales y parciales. Siliconas para impresiones. Las siliconas para impresiones pueden clasificarse de acuerdo con su consistencia y de acuerdo con la composición y polimerización. Tomando como referencia la consistencia, se presentan en 4 tipos: de cuerpo liviano, regular, pesado, extra pesado o masilla. Algunos productos comerciales tienen una quinta presentación para tomar impresiones con bandas de cobre. La consistencia del producto depende del material de relleno y del peso molecular de compuesto, y su uso dependerá de la técnica de impresión que se vaya a utilizar. De acuerdo con la composición, pueden clasificarse en siliconas por adición y por condensación. Composición de las siliconas por condensación. Dimetilsiloxano. Es la base de las siliconas. Son de bajo peso molecular con grupos hidroxilos OH reactivos. Silicato ortoalquílico. Como el silicato etílico o tetraetílico, es el agente de entrecruzamiento capaz de unir las cadenas con liberación de alcohol. También puede utilizarse con el mismo fin un siloxano órgano hidrogenado. Este segundo material no es muy utilizado en odontología debido al desprendimiento de hidrógeno durante la polimerización, lo que causa porosidad e irregularidades en la superficie del modelo. Relleno. Se le añade para darle cuerpo. Puede contener carbonato de cobre o sílice de 2 a 8 micras en proporción de 35 a 75%, dependiendo de la consistencia del producto. Octoato de estaño. Es el catalizador más utilizado, viene líquido o en pasta. Como catalizador orgánico se usa para curar a temperatura ambiente al polidimetilsiloxano. Siliconas por condensación. La reacción química de una silicona por condensación es la siguiente: polidimetilsiloxano más octoato de estaño, silicato ortoalquílico, polidimetilsiloxano más alcohol. La formación del elastómero se produce por un entrecruzamiento entre grupos terminales hidróxidos y los silicatos alquílicos, que dan como resultado una malla tridimensional. El alcohol etílico es un subproducto de la reacción. Propiedades. El tiempo de trabajo de las siliconas es de 3 a 4 minutos, comparativamente menor que los mercaptanos. Su tiempo de polimerización
va a ir de 6 a 3 minutos. Comparativamente es ligeramente inferior al de los mercaptanos. Su estabilidad dimensional, al igual que otros materiales para impresiones, las siliconas por condensación se contraen. Esta contracción ocurre dentro de las primeras 24 horas. La contracción de las siliconas, al igual que los mercaptanos, se puede reducir utilizando preferiblemente cubetas individuales, que deben estar bien adaptadas a fin de que den un grosor mínimo de material de 2 a 4 milímetros. Recuperación elástica. La recuperación elástica es aproximadamente el 100%, prácticamente superior a la de los demás materiales elásticos para impresiones. Su fluidez en comparación a los mercaptanos, estos materiales son más rígidos y por lo tanto tienen menor fluidez. Su flexibilidad es de 5,5 a 2,6. Son poco flexibles en comparación a los mercaptanos y más flexibles que los poliésteres. Reproducción de detalles. Con la silicona se obtiene una reproducción de detalles similar a la del agar-agar, mercaptanos y poliéteres y mucho mejor que la de los alginatos. Toxicidad. Las siliconas no son tóxicas, sin embargo se recomienda no tocar el catalizador con las manos, especialmente en los casos en que el catalizador es organometálico y no tomar impresiones con material que no esté bien mezclado. Ventajas de las siliconas por condensación. Son de fácil manipulación. Son estables dimensionalmente en cortos periodos de tiempo. Tienen propiedades elásticas excelentes. Pueden prepararse con diferentes viscosidad y resistir el desplazamiento de los tejidos gingivales. Tienen sabor y olor agradables. Son limpios para manejarlos. La polimerización apenas es alterada por contaminación. Desventajas. Son sensibles a temperaturas altas. Tienen estabilidad dimensional reducida por evaporación de alcohol. Tiempo de trabajo corto para impresiones múltiples. Mayor contracción que los polisulfuros. No pueden electroplatearse fácilmente. Vida útil corta. Las variaciones en el catalizador son críticas para el tiempo de polimerización. Tienen alta contracción durante el almacenamiento. Siliconas por adición. Las siliconas por adición son también materiales de impresión elásticos, basados en siliconas terminales, en vinilo, siliconas terminadas en hidrógeno y un ácido cloroplatínico como catalizador. Su reacción química es la siguiente: siloxanos con silanos terminales más siloxanos con vinilos terminales más ácido cloroplatínico da como resultado una silicona por adición. El tiempo de trabajo y de polimerización de las siliconas por adición es ligeramente más largo que el de la condensación e inferior a la de los polisulfuros. Las siliconas por adición son materiales tisotrópicos, no fluyen en la cubeta, pero fluyen en la menor presión en el margen gingival y espacios interdentarios. Presentan casi el 100% de recuperación elástica. Tienen menor flexibilidad que las siliconas por condensación, por lo que el material es algo rígido y algunas veces se dificulta la remoción de la impresión. Las siliconas en general ofrecen buena resistencia al rasgado. La reproducción del detalle en algunas siliconas por adición presentan un desprendimiento del hidrógeno que produce modelos con perforaciones, pero este inconveniente se ha subsanado agregándole paladio al producto y haciéndole el vaciado 1 o 2 horas después de haberse retirado la impresión de la boca del paciente. A pesar de que el catalizador es ácido cloroplatínico, se considera que el producto no es tóxico para el paciente, es decir, es fisiológicamente neutro. Ventajas. Pueden conseguirse una gran variedad de productos comerciales con varios tipos de viscosidad y precios diferentes. De todos los materiales elásticos es el de mejor estabilidad dimensional. Es fácil de manipular. Olor y sabor neutro. Pueden electroplatearse. Tienen excelentes propiedades elásticas. Pueden desinfectarse y no tienen tendencia a absorber agua. Sus desventajas es que son hidrófobos y no mojan bien los tejidos dentarios. Alto costo debido al catalizador a base de platino,
baja energía de rasgado. Los guantes de látex pueden afectar el mecanismo de polimerización. Poliéter. Son materiales elásticos para impresiones a base de poliéter, caracterizados por la presencia de grupos terminales etileno y imino. Los poliéter se utilizan para impresiones simples en el caso de coronas e impresiones de no más de 3 dientes, debido a la gran rigidez que poseen. En relación con la consistencia se presentan 3 tipos de poliéteres: livianos, regular y pesados. Algunos productos vienen en una sola consistencia, pero traen un diluyente para utilizar el material con una jeringa. Consiste en una polimerización catiónica vía grupos terminales imínicos. La reacción es ligeramente más exotérmica que la de otros materiales elásticos, elevándose su temperatura a 4 grados centígrados. El tiempo de trabajo de estos materiales es aproximadamente 2 minutos. El tiempo de polimerización se ha calculado en 2,5 minutos aproximadamente. Debido al tipo de reacción química en la cual no dan productos residuales que se volatilizan, tiene una buena estabilidad dimensional. La recuperación elástica es de 98,8, es decir, es ligeramente superior al alginato y polisulfuro, similar al agar-agar y ligeramente inferior a las siliconas. Son los materiales elásticos más rígidos. Su fluidez se ha calculado en 0,03. Son poco flexibles, permiten una buena reproducción de detalles. Comparativamente, en este sentido, son iguales al agar-agar, mercaptanos y siliconas. Se consideran materiales no tóxicos. Sin embargo, se recomienda mezclar el material completamente y evitar el contacto del catalizador con la mucosa bucal. Ventajas de los poliéteres. Son hidrófilos. Puede tomarse una impresión en presencia de sangre y saliva. Pequeñas cantidades de fluidos no afectan su seguridad. No necesitan surfactantes para vaciar el modelo, debido a que tienen un buen mojado. Compatibilidad con casi todos los materiales para modelos y troqueles. Pueden electroplatearse. Estabilidad dimensional excelente cuando se almacena seco. No es afectado por los guantes de látex. Permanece dimensionalmente estable al realizar más de un modelo. Puede prepararse en varios tipos de viscosidad para resistir el desplazamiento de los tejidos gingivales. Puede prepararse para obtener varios tiempos de trabajo y adaptarlos a varias técnicas de impresión. Buena reproducción de detalles. Sabor y color agradables, limpios para manejarlos. Vida útil larga. Desventajas. Alta absorción de agua. La consistencia depende de la temperatura. Difícil de remover de la boca debido a su rigidez. Puede quedar pegado al diente al retirarlo, por su naturaleza hidrófila. Se pueden romper los márgenes de las preparaciones de yeso por la rigidez del material al tratar de retirar la impresión. Malas propiedades tixotrópicas. Se rasga más fácilmente que los polisulfuros. Olor y sabor desagradables. No puede electroplatearse. La insuficiencia de catalizador puede conducir a mucho tiempo de endurecimiento y a superficies adhesivas. La inmersión prolongada en soluciones de electrodepósito puede hinchar el material. Riesgo de alergias. El yeso es un material que ha sido utilizado durante muchos años a través de la historia de la humanidad. Se obtiene de 2 formas, natural y artificial. En forma natural se obtiene a base de un mineral de yeso conocido con el nombre de gypsum, ampliamente distribuido en la naturaleza, y en forma artificial como un producto sintético de laboratorio. Los usos de los yesos dependen de su tipo. Yeso para impresiones en prótesis fijas y registro de mordida. Yeso común, usado primariamente para la elaboración de modelos, de exposición y de diagnóstico, y en forma secundaria para el montaje de modelos en el articulador y para emuflar. Yeso piedra, primariamente para elaboración de modelos de trabajo y secundariamente para el proceso de emuflado. Yeso mejorado se usa principalmente para la elaboración de troqueles y como material de unión. Reacción del fraguado. El fraguado del yeso se logra agregando agua a sulfato de calcio semi-anhidro para transformarlo nuevamente en un sulfato de calcio dihidratado. En otras palabras, este proceso inverso al proceso de calcinación.
La reacción del fraguado del yeso se ha explicado de la siguiente forma. Al mezclar el polvo con el agua se forma una suspensión acuosa. Esta forma una solución saturada que luego precipita a través de núcleos de cristalización y finalmente hay un entrecruzamiento denso de los cristales hasta endurecer completamente formándose dihidrato. El tiempo de fraguado es el tiempo transcurrido desde que se mezcla el polvo con el agua hasta que no se puede penetrar en su superficie. El tiempo de fraguado de los yesos puede modificarse por los siguientes factores. Agua en el polvo. Si la lata de yeso se deja destapada, el agua que penetra forma núcleos de cristalización que posteriormente se alargan en el fraguado, ya que recubren las partículas de hemidrato evitando que reaccionen con el agua. Adición de sales aceleradoras. La adición de sales acelera la velocidad de reacción, reduciendo el tiempo de fraguado. Acción de retardadores. Los retardadores disminuyen la velocidad de reacción y por lo tanto alargan el tiempo de fraguado. La sal más utilizada como retardador es el bórax al 2%. Los coloides, la sangre, la saliva tienen el mismo efecto. Dado que la sangre y la saliva son retardadores, se debe lavar la impresión para evitar su acción sobre los modelos. Reacción agua-polvo. Desde el punto de vista de la reacción química, para que el yeso reaccione, se necesita una porción de 18,6 mililitros de agua para 100 gramos. Los diversos tipos de yeso necesitan diferentes proporciones de agua-polvo. El yeso París de 40 a 50 cc por 100 gramos. Yeso piedra de 29 a 30 cc por 100 gramos. Yeso mejorado de 22 a 24 cc por 100 gramos. Espatulación. La espatulación del yeso consiste en la mezcla manual o mecánica de una cantidad determinada de agua-polvo. Se recomienda proceder manualmente, colocar primero el agua y luego el polvo en una taza de goma y unirlos con una espátula para yesos. La temperatura del agua tiene importancia para controlar el tiempo de fraguado del yeso. El agua hasta los 35 grados centígrados acelera el tiempo de fraguado, mientras que el agua fría lo alarga. Para seleccionar la cubeta correctamente, primero debemos medir con el mango de un espejo explorador desde el último molar hasta la línea media. Posteriormente trasplastamos esta medida a la cubeta y verificamos si es la correcta. También podemos medir de premolar a premolar o de molar a molar. Y ahí observamos el espacio entre la estructura a impresionar y los flancos de la cubeta no debe ser inferior a 3 milímetros. El espatulado del alginato primero lo vamos a hacer con movimientos en forma de lápiz para unir el polvo con el agua y después en forma de puñal hacia las paredes de nuestra taza de goma. Vamos a proceder a llenar la cubeta con nuestro alginato de posterior a anterior. Luego de cargar nuestra cubeta con el alginato, la introducimos en nuestra boca del paciente del lado y nos paramos hacia atrás, verificando que el mango de la cubeta queda alineado con la punta de la nariz, haciendo presión de posterior a anterior. Luego mantenemos la cubeta en la boca de nuestro paciente esperando que nuestro material gelifique. Al retirar la cubeta de la boca del paciente le indicamos que trate de cerrar la boca y que sople para que de esta manera sea más fácil retirarla. Para cargar la cubeta inferior lo realizamos desde la parte interna de la cubeta en los laterales. Para realizar la impresión inferior, vamos a introducir la cubeta desde un lado, retirando los carrillos
y los labios. Ejercemos presión para que todos los detalles queden bien marcados. Para retirar la cubeta de la boca de nuestro paciente, le pedimos que cierre la boca lo más posible y sople. Posteriormente, bajamos el mango de la cubeta hasta sentir que se libera la presión y luego la retiramos de igual manera hacia un lado, retirando los carrillos. Y así obtenemos la impresión del maxilar inferior de nuestro paciente. Tomamos la cantidad necesaria de yeso para vaciar nuestra impresión. Le agregamos agua y mezclamos hasta que todo el yeso se integre con el agua. La consistencia de esta mezcla debe ser ni muy líquida ni muy espesa, de tal manera de que el material pueda entrar bien en los detalles anatómicos que quedaron en la impresión. Se vacía esta mezcla en la impresión y procedemos a vibrar para eliminar cualquier burbuja de aire que pueda alterar nuestro modelo. Luego de esto agregamos un poco más de yeso a nuestra mezcla para volverla un poco más espesa o más densa. Esta mezcla más espesa la vamos a agregar a nuestra impresión de la misma manera en la que colocamos el alginato. En el caso de la cubeta inferior, se va a colocar desde la cara interna de los flancos. Distribuimos el material de tal manera de que quede uniformemente distribuido.